Bienvenidos. Vamos a hablar de lo que es la optimización. La optimización se utiliza para problemas en donde se desee tomar una decisión a partir de un resultado, si este resultado sea máximo o sea mínimo. Para poder encontrar los máximos o los mínimos, tenemos que tener en cuenta condiciones necesarias y condiciones suficientes. Para las condiciones necesarias tenemos que sacar la primera derivada con respecto a x y con respecto a y e igualarlas a 0. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que son los puntos críticos y lo que son los valores críticos. Para las condiciones suficientes ocupamos lo que son la segunda derivada. En este caso sacamos lo que es el hessiano que tengo aquí, es un determinante con las segundas derivadas y con sus respectivas mixtas, que nos da este resultado. Siempre para poder encontrar el máximo o el mínimo, este hessiano tiene que ser mayor a 0. Eso quiere decir que va a tener extremos relativos. Y si tiene extremos relativos va a poder tener máximo y mínimo. Entonces, si la segunda derivada es con respecto a x es negativa y con respecto a y es negativa, entonces va a ser un máximo. Si las segundas derivadas son positivas, entonces va a ser un mínimo y máximo relativo. Ya tomando en cuenta esto, vamos a aplicar toda esta teoría en este ejercicio que tengo aquí, que es una función. Vamos a comenzar primero sacando lo que son las primeras y las segundas derivadas. Para fx vamos a tener que es 8x menos 2y y el resto son constantes. Para la segunda derivada con respecto a x es 8. Y para la derivada mixta, recordemos que es la primera derivada y derivamos con respecto a y ahora, que en este caso es menos 2. Ahora con respecto a y tenemos que va a ser menos 2x más 2y más 2. La segunda derivada, que es 2. Y las derivadas mixtas, recordemos que fx y fy son las mismas. Entonces, ya teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Primero, antes de sustituir, vamos a igualar a 0 las primeras derivadas. Y en este caso se nos va a formar lo que es un sistema. Encuentro un valor, que en este caso aquí se me va, 6x más 2 igual a 0, x es igual a menos 2 sextos, y x va a ser igual a menos 1 tercio. Ahora teniendo x, voy a sustituir x en y en alguna de las ecuaciones. Voy a tomar la primera. Y en este caso tengo que y es este valor. Ahora estos dos valores son los valores críticos. Y estos van a formar lo que es el punto crítico. El punto crítico lo voy a colocar aquí. Ahora, teniendo este punto crítico, vamos a borrar aquí para poder sustituir estos valores en las derivadas, en la función objetiva. Ahora, ya teniendo nuestro punto crítico, vamos a evaluarlo en la función f de menos 1 tercio menos 8 tercios sextos.
Vamos a dejarlo como 4 tercios. Ahora 4 multiplicado por menos 1 tercio al cuadrado menos 2 menos 1 tercio por menos 4 tercios menos 4 tercios al cuadrado más 2 por menos 4 tercios menos 10. Esto va a ser igual a 4 novenos menos 8 novenos más 16 novenos menos 8 tercios menos 10. Esto es igual a menos 4 novenos menos 8 tercios menos 10. Y esto va a ser igual a aquí es 12 novenos. Y esta operación nos da menos 34 tercios. Este menos 34 tercios nos va a ayudar a determinar también si es un mínimo o un máximo. Entonces lo colocamos de esta manera. Menos 1 tercio, menos 8 sextos, 4 tercios, coma, menos 34 tercios. Al saber esto, solo nos hace falta encontrar el hessiano. El hessiano, ya tenemos la fórmula aquí, ya tenemos las segundas derivadas calculadas, entonces el hessiano va a estar determinado de esta manera. La segunda derivada multiplicada por la segunda derivada en y menos la mixta al cuadrado. Esto nos da un valor de 12. Este valor es positivo. Entonces, cuando el hessiano es positivo, quiere decir que existen extremos relativos para esta función. Al existir extremos relativos vamos a poder aplicar esto. Y como la segunda derivada es positiva en x y en y, vamos a concluir que tenemos un mínimo relativo en el punto menos 1 tercio menos 8 sextos para la función que hemos utilizado. De esta manera se utiliza la optimización para minimizar o maximizar. Todo va a depender del contexto en el que se esté hablando. Y no siempre la función nos las van a dar de esta manera. Van a haber casos donde se van a tener que sacar la función de un problema escrito. Muchas gracias.